El mes de mayo se caracteriza por el inicio de la época de bodas, bautizos o comuniones, eventos con mucha dedicación que son organizados hasta el último detalle con el objetivo de que sea un día perfecto. Sin embargo, desgraciadamente a veces no es así. Vamos a ver cuáles son nuestros derechos y cómo reclamar ante un imprevisto en un evento de este tipo. Nos atiende ya Enar Hernández, es abogada de Legalitas. Buenos días, Enar. Hola, buenos días, Cristina. Bueno, ¿cuáles son esos principales problemas que nos podemos encontrar a la hora de organizar pues, una boda, un bautizo o una comunión? Pues a ver, estos son eventos que se preparan con mucha antelación y ese tiempo hace que cuando llegue el momento de celebración pueda haber algún imprevisto, pues por ejemplo el restaurante no da la comida que habíamos concertado o hay menos cubiertos de los que habíamos contratado o más y claro, lógicamente eso al final lo que hace es que un día que iba a ser perfecto pues no lo es tanto. Desde Legalitas lo que recomendáis es tenerlo todo bien definido por escrito, tipo contrato, imagino. Sí, efectivamente. Se recomienda que el contrato refleje lo más posible la realidad, en el que se haga constar precio, número de invitados, cómo va a ser el menú, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, cuál es la forma, cómo se va a realizar y también principalmente ¿qué ocurre en caso de que tengamos que cancelar ese evento por cualquier motivo, por cualquier imprevisto? Hay que dejarlo bien dispuesto para luego no encontrarnos con sorpresas con el tema de las penalizaciones. Porque, Enar, si no tuviéramos ese documento, todo se complicaría más a la hora de reclamar, aún así seguiríamos teniendo nuestros derechos. La factura sería el principal documento para poder reclamar, pero lógicamente si está por escrito, ahí va a venir exactamente lo que tenía que cumplir el servicio que nosotros habíamos contratado y lógicamente nos podemos agarrar a eso. De la otra manera va a ser mucho más difícil probar que nos dijeron de forma verbal que esto iba a ser de esta manera. Es bastante más complicado. Se podría intentar, pero es más complicado. Por ejemplo, con la pandemia obviamente se tuvieron que cancelar muchos eventos, hubo aluvión de reclamaciones a Legalitas, la gente ha tenido problemas en este sentido. Sí, claro, lógicamente ahí se cancelaron muchos eventos, primero porque no se podían realizar y luego porque había limitaciones a la hora de realizarlo y por ejemplo en las bodas y comuniones no podían invitar a todos los invitados que tenían previsto para eso. Se suponía que era un incumplimiento. Lo que pasa es que en aquel momento la resolución de contrato, la finalización de ese contrato estaba regulada por un Real Decreto y lo que se estipulaba es que ante la imposibilidad de realizarlo por la pandemia se pudiera o bien llegar a un acuerdo o devolver el importe o retrasarlo si era necesario, vamos. Si te parece, nos vamos a poner cenizos y vamos a ver varios supuestos. ¿Qué hacer si el vestido de novia no llega a tiempo? Pues de entrada nos podemos imaginar todos el gran disgusto que se le causa a la novia por no tener su vestido y en consecuencia el daño y perjuicio que le puede producir. Lógicamente tiene derecho a reclamar, eso sería un incumplimiento de contrato que está regulado en el artículo 1124 del Código Civil y que nos da la opción a resolver, finalizar ese contrato con devolución del importe de lo que hayamos pagado por ese vestido y además solicitar daños y perjuicios. Daños y perjuicios que es una cantidad totalmente subjetiva. Cada novia debería de poner cuál sería su compensación por ese trastorno. Enar, no sé si en todos los supuestos la reclamación o la forma de actuar es la misma. Le quería preguntar si los invitados se intoxican con el catering, ¿también tenemos derecho a reclamar? Sí, efectivamente, si los invitados se intoxican, los perjudicados podrán reclamar por esa intoxicación. Normalmente eso suele estar cubierto porque los establecimientos suelen tener un seguro de responsabilidad civil que atenderá este inconveniente. Aquí lo que se indicaría principalmente es que recabaran toda la información de esa intoxicación, pues el día, hora, el tipo de alimentos y
y lógicamente si se pudieran coger muestras. Habría que dar parte al área de salud de la comunidad correspondiente y también a la oficina de consumo y a la Dirección General de Turismo, que son encargadas de vigilar y luego inspeccionar qué es lo que ha pasado. Bueno, pues seguimos con los agorerismos. ¿Qué pasaría si se nos resbala alguien durante la celebración y termina en urgencias? Igual como en el caso anterior, podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios, y también entiendo que el establecimiento tendrá un seguro de responsabilidad para estos casos que se pudieran dar, siempre que estuvieran pues las instalaciones defectuosas o, por ejemplo, esto que nos encontramos muchas veces, que el suelo está mojado y ponen un cartelito. Si no hubieran puesto ese cartelito indicándonos que eso está resbaladizo y nos resbalamos, pues tenemos derecho a esa reclamación. Por supuesto, habrá que mirar siempre, estamos hablando con carácter general, habrá que mirar luego concretamente cuál es la característica concreta de cada caso. Lo señalaba usted al comienzo de la entrevista, no sé si es que es una práctica extendida, no sé si se puede reclamar si el restaurante decide unilateralmente cambiar el menú. Sí, claro, es también un incumplimiento de contrato. Habrá que ver la gravedad de cuál es el cambio de menú. Por supuesto, siempre se puede llegar a un acuerdo con los contratantes, pero lógicamente entiendo que hay que compensarlos por ese cambio, puesto que ellos habían decidido unos platos concretos y eso va a cambiar. Todas estas reclamaciones que estamos hablando anteriormente, tengo que indicar que podrán poner la hoja de reclamación en el propio establecimiento en el momento que suceda, para intentar una vía extrajudicial de llegar a un acuerdo o un arreglo, y si no fuera posible, pues habrá que ir o bien a un arbitraje o a una vía judicial. María, ¿qué posibilidades legales hay? Si la finca donde vamos a celebrar el convite quiebra, que tampoco sé si es frecuente o no que este hecho se dé. Sí ha ocurrido, este hecho sí ha ocurrido. Es bastante difícil, se puede reclamar, por supuesto, ante todo, pero es bastante difícil conseguir que finalmente pues uno reciba esa compensación o esa indemnización, porque lógicamente si la empresa ha quebrado ya no hay mucho donde dirigirse, entonces habrá que personarse en el procedimiento concursal que se haya abierto por parte de esta empresa, para que estos administradores concursales nos incluyan como acreedores y poder recibir esa indemnización, teniendo en cuenta que hay una prelación de acreedores y desde luego los consumidores no están los primeros en la lista, irían antes los trabajadores o Seguridad Social, Hacienda y demás. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo, muchos de ellos pues supongo que es fruto de la mala suerte, o si hay también gente que se dedica pues a estafar o a aprovecharse de estos días especiales pues para hacerse con el dinero de la gente, de los organizadores. Yo creo que eso no es tan habitual. Yo creo que cuando se dan todo este tipo de consecuencias en las que hay estos imprevistos que nadie queremos, justamente además en esas fechas, es más por una situación de o no haber podido recibir pedidos a tiempo o haber quebrado efectivamente por no ser capaces de mantener el negocio. Yo creo que no se da tanto, según mi parecer, no se da tanto aquí el tema del engaño, ¿no? Entiendo que es siempre porque hay algún problema detrás que lo está originando. Entonces, por recapitular, ¿qué consejos daríamos para que este día sea para el recuerdo, pero no precisamente por habernos arruinado la celebración? Bueno, pues en principio, desde luego, lo que recomendaríamos es que antes de contratar cualquier tipo de restaurante o de traje o lo que sea, que compararan precios, que comparen sitios, para que decidan cuál es el que les gusta. Y teniendo claro cuál es el que nos gusta, vamos a tener menos posibilidades de tener imprevistos, porque no vamos a quererlo cancelar, porque hemos encontrado otro que nos gusta
plaza más. Y desde luego el contrato fundamental que refleje toda la realidad de todo lo que queremos ese día y las consecuencias de si tenemos que cancelarlo, ¿vale? Hay que prever esa situación y por supuesto tener factura para poder reclamar. Como ya digo, reclamar primero en una vía extrajudicial y luego ya, si no, en un arbitraje o en una vía judicial. Pues Henar Hernández, abogada de Legalitas, gracias por todos esos consejos que esperemos no tener que utilizarlos ante un evento así. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.